Vamos a Daniel, el libro de Daniel. Vamos a tratar hoy, está titulado como Daniel y la política. Yo le he agregado a eso, Daniel y la política, dos puntos, el precio de la fidelidad. Porque eso es realmente lo que encontramos aquí, ¿no? Daniel moviéndose en ese mundo, el mundo de la política, el gobierno. Él era un funcionario de gobierno. Y cómo este hombre se mantuvo fiel, pero también encontramos el precio que tuvo que pagar. De ahí aprendemos. La palabra está dada para que nosotros aprendamos de ella y en ella fundamentemos nuestra vida de fe. En nuestras luchas, en nuestras demandas, la palabra de Dios es la lámpara que ilumina nuestro diario caminar. Entonces, en primer lugar, vamos a ver a Daniel como un funcionario extraordinario. Le voy a leer los primeros versículos de Daniel 6. Busquen en su Biblia, Daniel capítulo 6, primeros versículos, dice así. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quien estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Aquí se dicen varias cosas. Lo primero es que Daniel era extraordinario como funcionario, de primera, como diríamos, ¿no? Así que, mire, él era parte de los gobernadores. Él tenía autoridad sobre por lo menos 40 de ellos, porque eran 120. Y Daniel era uno de los 3 que tenían autoridad sobre esa totalidad. Pero dice nuestro texto que el rey pensó en ponerlo sobre todos. ¿Por qué? Porque dice la palabra aquí que en él, en Daniel, había un espíritu superior. Es decir, él se destacaba por encima de todos. ¿En razón de qué? En razón de su manera de ser. Cuando dice aquí que tenía un espíritu superior, se refiere a su carácter. Daniel era extraordinario. Escuche usted, cambiaban los reyes y Daniel seguía como gobernador, como funcionario del reino. Inclusive cambió el imperio, terminó el imperio babilónico y empieza el imperio medo-persa y Daniel sigue como gobernador. Digamos, no había manera de moverlo. ¿Cuál era la razón? Aquí está dicho. En el versículo 3 dice claramente que había en él un corazón y por lo tanto una conducta superior a todos. Un hombre marcado en su carácter por la rectitud, por la lealtad, por la fidelidad. Es extraordinario Daniel. Daniel, que lo conocemos como el profeta, Daniel es un funcionario de gobierno que se mueve en un ambiente muy difícil. Usted lee este pasaje en los versículos que siguen a los que ya hemos leído y usted encuentra un ambiente sumamente difícil. Encima era un ambiente corrupto. Porque mire lo que dice el versículo 2, que esos 120 sátrapas y los 3 sobre ellos, y luego querer poner uno sobre todos, tenía un objetivo, que el rey no fuera perjudicado. En otras palabras, que el reino no cayera en manos de la corrupción. Mire, la corrupción ha existido siempre, no es solo de ahora, porque la corrupción está en el corazón de los hombres. Daniel se mueve en ese ambiente. Como cualquier hombre ahora o mujer
que tiene que cumplir un rol en áreas de gobierno o en la empresa o en algún lugar donde tiene que dirigir cosas y gente, pues tiene que enfrentarse con eso. Porque, insisto, lastimosamente, eso está en el corazón de los hombres. Daniel se distingue por encima de ellos en razón de un carácter que se ha fraguado en Dios. Daniel es un hombre de virtud o de virtudes. Como veremos más adelante, no de vicios. De allí su distinción. Al punto que, como dice aquí Darío, ve en él algo tan especial y tan confiable que dice, lo voy a poner por encima de todos. Eso trae malos frutos para Daniel. Porque cuando el resto se da cuenta de esta situación, que quieren ponerlo a Daniel por encima de todos, sobre todos, para que pudiera cuidar que la corrupción no impere, no domine, entonces se le declara la guerra a Daniel. Veamos en nuestro segundo punto la integridad de Daniel a toda prueba. Daniel íntegro a toda prueba. ¿Por qué decimos esto? Mire el versículo 4. Vamos a leer. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Daniel iba a ser puesto en autoridad sobre todos, y todos estos 120 sabían que Daniel era incorruptible, un hombre recto, absolutamente recto. Y entonces ellos no podían seguir con sus fechorías. Buscaron, por lo tanto, deshacerse de él. A este Daniel hay que anularlo. Tenemos que hallar algo que nos permita acusarlo y nos deshacemos de este problema. Así que se dedicaron a buscar fallas en Daniel. Y no lo hallaron, no lo hallaron. ¿No? Mire usted lo que dice nuestro texto. Mas no podían hallar ocasión alguna. Buscaban y buscaban. No encontraban. ¿Cuál era la razón? Que Daniel tenía dos cualidades. Una está dicha en positivo, era fiel. Y la otra está dicha en forma negativa. Dice, no había en él vicio, ¿no? No había en él vicio ni falta. Cuando dice que era fiel, se refiere a que era plenamente confiable. Un hombre veraz en totalidad. Su palabra era siempre verdadera. Sus hechos eran siempre rectos. Aquí se habla, pues, de un hombre fiel. Y luego dice, no había en él vicio, no había torceduras. Usted sabe lo que es un vicio. Es algo incorrecto, algo malo, que se toma como hábito. No había. Y dice inclusive que él no erraba. Cuando dice ni falta, se refiere a error. Es decir, era muy diligente, muy cuidadoso. De tal manera que querer hallar en él algo censurable, no lo encontraban. Ahora, no se vaya usted haciendo la idea de que Daniel era perfecto. No. Lo primero que debemos decir aquí es que eso no brota de su corazón. ¿El Señor Jesucristo dijo que del corazón brotan virtudes? No, Señor, brotan vicios, torceduras, pecados. Así que esto que Daniel es, ¿de dónde viene? Daniel es así un
funcionario fiel, leal, extraordinario, porque él tiene a Dios en su corazón y busca a Dios intensamente. En el texto nuestro dice que él se solía encontrar con Dios todos los días, y no solo todos los días, sino 3 veces al día. De allí le viene a Daniel este carácter, esta manera de ser tan recta, tan fiel, un funcionario extraordinario. Daniel es un hombre cuya integridad y cuya fidelidad es a toda prueba. No pudieron hallar en él nada censurable. Pero mire usted en el mundo en el que se mueve Daniel. Daniel está actuando no libre de oposición. No es que el resto lo aplaude por la rectitud que tiene, la integridad que tiene, la fidelidad que tiene. Al contrario, lo ven como un problema y quieren deshacerse de él. Ese es nuestro mundo. Ese es el mundo en el que nos movemos, ya sea el de la política, el de gobierno, el de la empresa, donde nos movemos. Hay gente contra la verdad, contra la honradez. Y declararán la guerra a aquel hombre o aquella mujer que quiere actuar como Daniel, rectamente. Estos hombres se frustraron en su búsqueda de hallar una falla en Daniel. No lo lograron. Y entonces, como siguen en su intención de deshacerse de él, arman lo que yo llamo, en tercer lugar, un plan y ataque siniestro. Viendo la integridad de Daniel y que no pueden hacer nada porque su integridad es a toda prueba, entonces ya arman un plan perverso. Todo planificado. Y se lo voy a leer. Nosotros lo encontramos a partir del versículo 5, que dice así: Entonces dijeron aquellos hombres, estos perversos, a la vez compañeros de Daniel: No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación a la ley de su Dios. Analizaron bien, miraron, examinaron y determinaron bien. No vamos a hallar nada en cuanto al carácter moral de este Daniel. No vamos a poder acusarlo. Pero sí vamos a poder hacer algo contra él en relación a su fe, su compromiso con Dios, su relación con Dios. Estaban totalmente ciertos en esto. Porque si había algo primordial, esencial en Daniel, era justamente su relación con Dios. Y mire usted el plan que armaron estos perversos. Dice el versículo 6: Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey, ya habían armado el plan, y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre, fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Primero permíteme decir, como hecho anecdótico, a mí me parece que hay 2 fosos de leones aquí. El foso de los leones, de los animales, de las fieras, al foso que iban a ser echados los que desobedecían esta ley real, ley de Media y Persia, inalterable. Pero el otro foso de los leones, que son estos mismos pésimos, malos, perversos gobernantes. Ese es el otro foso de los leones. Así que Daniel, si llegó a ser echado al foso de los leones, los animales, antes él estuvo en el foso
de los leones humanos perversos, listos a tragarse a todo hombre recto, justo, fiel, como Daniel. Ese es nuestro mundo. Terrible, ¿no? Ahora, mire cómo logran ellos su propósito. Un propósito perverso, yo diría diabólico. Porque lo que buscan ellos es quebrar la fe de Daniel. O al ver su fidelidad, quebrarlo en cuanto a su rol como funcionario de gobierno. En otras palabras, de una u otra forma deshacerse de Daniel. Lo logran porque apuntan acertadamente a la vanidad de Darío. Debo decirle que Darío tenía aprecio por Daniel. Darío, como usted ha leído conmigo, quería más bien poner a Daniel sobre todos, reconociendo la calidad moral y la calidad espiritual, la integridad del carácter extraordinario de este hombre. Pero le hacen firmar algo que sin que él se dé cuenta y mucho menos quiera, será contra Daniel. ¿Qué usaron estos? Usaron la vanidad que está en todo corazón humano. Entonces vienen a Darío y le dicen: Rey, todos tus gobernantes hemos acordado que durante un mes tú seas Dios. El único Dios a quien se le puede suplicar algo, se le pueda suplicar algo. Y claro, en ese tiempo, usted sabe, los reyes, los gobernantes, corrían tras ese afán. Ser deidades, ser dioses. Y usted no los condene, porque en realidad todos llevamos en el corazón ese deseo. Por eso el apóstol Pablo lucha contra su propio yo, que quiere ser Dios. Y dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Por qué es la lucha? O el Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo, o nuestro yo, asumiendo la deidad de sí mismo. Eso ellos usan, que evidentemente está en sus corazones y en todo corazón, y Darío se come, se traga eso fácilmente. Darío se siente halagado. Durante un mes él será el único Dios, el rey Dios. Y entonces aprueba la ley. Estos fascinerosos le dicen: fírmalo, rey, ponle el sello real. Porque ellos sabían que una vez puesto el sello real, ley de Media y Persia, no se puede cambiar. Ese era el plan perverso, plan malévolo, plan que se logra concretar en razón de la tendencia de todo corazón humano, el afán de la vanidad, el ser exaltado de tal manera que podamos hacerle sombra hasta al mismo Dios. Cuidemos nuestro ego, cuidemos nuestro yo. Puede llevarnos por caminos tan siniestros, terriblemente destructivos. Pobre Darío, porque cuando él se da cuenta de la trampa que le han armado, ya no pudo cambiarlo. Y él, con mucho pesar, tuvo que ver que estos perversos lograban su objetivo, aparentemente, porque la historia sigue. Logran la ley, ¿no es cierto? Entonces vamos a nuestro cuarto punto, la respuesta de Daniel. Y esta parte es la que me interesa enfatizar más. Les ruego toda vuestra atención. Porque en la lucha que tenemos nosotros por ser fieles a Dios, lucha contra un mundo perverso, tenemos que saber cómo actuar. Y Daniel nos da una muestra de eso.
Le ruego entonces, insisto, su atención. Mire lo que dice el versículo 9. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Es decir, ya está dada la ley. Nadie puede orar, en nuestros términos ya, orar a ningún Dios. Solamente se le puede pedir cosas a Darío. Ridículo, pero así se estableció. Ahora viene la respuesta de Daniel. Versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. En otras palabras, Daniel no cambió nada, ni un ápice. Hay varias cosas que tenemos que decir aquí, ¿no? En primer lugar, que estos perversos no lograron manejar a Daniel. Daniel no permite que ellos, con sus intenciones malas y perversas, lo dominaran, lo condicionaran. Y Daniel tiene más bien una respuesta extraordinaria, ¿no? Su respuesta tiene 2 características. La primera es que es firme y valiente. En otras palabras, Daniel acepta el desafío. Ahora usted puede decir, pero ¿no está siendo Daniel entonces muy arrogante? No, porque Daniel sabe que es una batalla espiritual. Daniel sabe que no se trata solo de estos gobernantes celosos y perversos. No, se trata de una batalla espiritual. Las batallas de la fe, las batallas para los hombres y mujeres de fe son espirituales. No lo estoy diciendo yo, lo dice el apóstol Pablo en Efesios. No tenemos lucha contra hombres, mujeres, carne, sangre, sino contra principados espirituales. Allí está la batalla. Daniel lo sabe. Por eso es que Daniel no rehúye. Daniel la enfrenta de manera directa, firme y valientemente. Por eso es que él, aun cuando salió el edicto, él igual abre sus ventanas, dobla sus rodillas y ora. En segundo lugar, la respuesta de Daniel es una respuesta de fe. Esto es hermoso, muy lindo, ¿no? Porque nosotros no tenemos otras armas, más que las armas de la fe. Por lo tanto, nuestra respuesta en las batallas espirituales tienen que ser respuestas de fe. Y mire, ¿por qué decimos esto? No solo porque Daniel dobla las rodillas y ora a Dios, sino porque dice que él abre sus ventanas, porque usted podría decir, ¿pero por qué no cerró las ventanas? Porque las ventanas daban hacia Jerusalén. Y Daniel tiene el corazón en Jerusalén. Tiene el corazón en Dios y pegado a su Jerusalén. ¿Por qué los judíos, los creyentes en aquel tiempo, oraban mirando a Jerusalén? Porque Salomón oró a Dios y le dijo, Dios, concede. ¿Recuerdan cuando Salomón inaugura el templo? Hace una oración. Que cuando oren y miren hacia allá, o hacia acá, siendo Salomón el que oraba, tú oirás, Dios. Así que Daniel, cuando dobla sus rodillas, levanta sus manos y ora a Dios, él quiere dirigir su mirada hacia Jerusalén, porque en su corazón él está mirando a Dios. Nadie, nada se lo impedirá. Es una respuesta de fe. No es terquedad, no es soberbia, no es orgullo el que él tiene de querer. No, nadie me va a derrotar ni me va a condicionar. No, él enfrenta la batalla con firmeza y valentía en su fe a Dios. Esto es hermoso, esto es ejemplar, y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. No peleamos con hombres ni peleamos con nuestras armas. Daniel sabe en lo que está.
Y Daniel da una respuesta en la que su fe en Dios es su gran arma. Cuando el apóstol Pablo nos habla de enfrentar las batallas espirituales, el apóstol Pablo dice que lo hagamos en las fuerzas del Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si Daniel dejaba de orar amilanado, temeroso por este mandato, esta ley perversa, Daniel hubiera perdido sus armas verdaderas, valederas, las únicas que nos pueden dar la victoria en las luchas de la fe. Daniel no las pierde. Daniel más bien las agarra y las usa. Yo supongo que estos que armaron esta ley tenían, y permítame aquí la suposición, ¿no? Tenían la manera, porque ellos pensaron, Daniel cierra la ventana y nosotros no vamos a poder verlo de adentro, así que vamos a hacer algo. Al parecer ellos estaban muy cerca. Pero se habrán sorprendido, ¿no? Porque Daniel no cerró las ventanas, es decir, le dejó claramente las cosas para que ellos se dieran cuenta que él no le estaba orando al rey Darío, sino al único Dios verdadero. Maravilloso. Maravilloso y ejemplar para nosotros. Los sátrapas, los gobernadores, los perversos estos, boca abierta, ¿no? No tuvieron que hacer más. Corrieron inmediatamente a decirle al rey que Daniel había caído en falta. Sí, Daniel había caído en falta, pero con esa ley perversa. Como él lo dice más tarde, yo no hice nada malo en mi corazón, ni contra ti, rey, ni contra nadie. Porque era fiel a su Señor, fiel a sus convicciones. Justamente esa era la riqueza de Daniel, un carácter rico por su integridad. Ahora, vamos al tercer aspecto de la respuesta de Daniel, que me encanta a mí, porque estos malos hombres, estos perversos, piensan que tienen a Daniel en sus manos, ¿no es cierto? Ya cayó en nuestra trampa, lo tenemos. En realidad, humanamente, lo tenían, porque ahora tenían una acusación y corrieron con esa acusación al rey. Pero escúcheme lo que le voy a decir y por favor grábeselo. Los hombres y mujeres de fe, fieles a Dios, nunca están en manos de los hombres. Por favor, entendámoslo, y yo mismo quiero grabarlo en mi corazón. Los hombres que confían en Dios y son fieles a Dios, nunca están en manos de los hombres. Eso pensaban ellos, lo tenemos en nuestras manos. Pero Daniel, justamente por ser fiel, estaba en las manos de Dios. Y usted sabe bien, no hay manos más poderosas, más gloriosas, más tremendas que las manos de nuestro Dios. No te muevas de las manos de Dios, no nos movamos de las manos de Dios. Luchemos por permanecer como Daniel en esas manos. Y que el mundo crea que nos tiene en sus manos, como ellos pensaban. Pero no, los fieles, insisto, están en las manos del Todopoderoso. Gloria a Dios que es así. ¿Qué vino luego? La acusación. Cuando van con la acusación contra Daniel, el rey, el pobre rey Darío se da cuenta que le han armado una trampa. Y escuche usted, dice que luchó, se esforzó por librar a Daniel, porque él tenía aprecio por Daniel, y quedó clarísimo delante de él que era una perversidad la de estos, que no querían halagarlo, se sintió usado. Pero no había manera. La ley medo-persa era inalterable. Terminamos. Escuche con atención.
Daniel lo sabía. Daniel sabía que él luchaba contra leones, fieras y leones humanos. Daniel tiene poco más de 80 años. Daniel tiene más de 60 años como funcionario real. Él sabe dónde está. Toda su vida, desde muy jovencito y tal vez de niño, él batalló la fe. ¿Recuerda que llega jovencito a Babilonia? Posiblemente 17 años. Y él, fiel, fiel, fiel a lo largo de su vida. Él sabe que la fe es batalla. Y él no se corre. Él sabe que la fidelidad tiene un precio. Y él no se corre. Querido hermano, hay una razón. Hay batalla, hay demanda, hay lucha, es difícil, pero él sabe, como ya lo hemos dicho, en qué manos está. Ese es el punto. Y con eso terminamos. En nuestras luchas de fe, nunca olvidemos que estamos en las manos de Dios. Esta historia preciosa, apasionante, seguirá el próximo domingo. Y nuestro predicador el próximo domingo nos llevará a la parte final. Por ahora, quedemos aprendiendo que hay que mantenernos fieles, honrando a nuestro Dios, sabiendo que no tendremos el aplauso de la gente, pero sí disfrutaremos de las manos protectoras gloriosas de nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos amados, y que grabe esto en nuestros corazones. Oremos. Oramos, Señor, que tú nos concedas que tu palabra quede en nuestros corazones, que en nuestra lucha de fe diaria, en nuestra proposición de fidelidad, en nuestra demanda de rectitud, de integridad, que tú nos haces, seamos fieles, Señor. Derrama sobre todos nosotros la gracia de la fidelidad, de la integridad. Gracias, Señor. Gloria a tu nombre, por enseñarnos y por hablarnos. En el nombre de Jesucristo. Amén.